gracias te damos, porque tú eres bueno y siempre nos permites estar delante de ti para levantar tu nombre, para gozarnos en tu presencia, para proclamar que tú eres el santo y que te necesitamos a cada momento, que tú eres el dueño de nuestra vida, que todo depende de ti, que tú eres nuestro todo. Y nos das la honra y el privilegio de poderte decir: bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Padre amado, bienvenido Jesús. Nuestro corazón está abierto para ti, para que tú hagas conforme a tu propósito con nosotros. Yo te pido que estos momentos sean llenos de tu presencia. Padre, que en tu bondad tú puedas traer lo que hay en tu corazón a través de mis labios. Yo bendigo el corazón de mis hermanos como siempre lo hago. Declaro que son tierra buena donde ha de ser sembrada tu palabra para que dé el fruto al 100%, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, ¿cuántos inscritos a Esencia? Manos levantadas. A ver. ¿Faltan cuántos, Andrés? ¿21? 35, pero yo veo manos levantadas y como que no alcanzamos a llenar todavía esto, y aquí no hay 400 sillas hoy. ¿Ah? ¿Cuántos están en Esencia? No, ¿cuántos no se han inscrito? Mis amados, vamos a tener unos días hermosos y me alegra volver a tener esta oportunidad, más que un evento, esta oportunidad de poder estar juntos levantando el nombre del Señor. Lo que vamos a hacer hoy es un abrebocas a eso. Yo dije, bueno, tenía otra cosa en mi corazón para compartir hoy. Eso de que uno va cogiendo pispirispis. ¿Ustedes saben qué es coger pispirispis? Uno siempre, cuando sirve al Señor, está cogiendo pispirispis, ¿no? Uno medita, estudia la palabra, tiene el espíritu dispuesto y le van llegando, si no son pispirispis, para que me entiendan, es como gotas de lluvia del Señor al corazón. Pero dejo esas gotas para otro día. Y voy a hablar algo que ya todos conocemos y es un tema que he tratado muchas veces y pues guardándome del temor a ser repetitivo, mi intención simplemente es calentar nuestros corazones para lo que va a suceder dentro de 8 días. Como darle desde ya un piso, aunque sé que aún este tema de pronto va a ser tratado y mucho mejor por los invitados que van a venir. Pero es bueno prepararnos, ¿no les parece? Desde ya ir escuchando algo. Y si vamos a hablar de la esencia de la adoración, pues hoy hablemos un poquito de eso. El tema lo titulé Adoraremos. No adoremos, sino adoraremos. Y de pronto el título real era Adoraremos y volveremos. ¿De dónde sacó eso? Del relato, el famoso relato de la vida de Abraham, cuando el Señor le dice que ofrezca a su hijo. De ahí es donde sacó esto y nos vamos a dar cuenta. Vamos a leer la escritura. Más que las pantallas, miren sus Biblias. Génesis capítulo 22. Dice así la escritura: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham.
Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. De ahí está el título de lo que vamos a hablar. Y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Cuántos no han leído esta historia que es tan tremenda, mis amados? Es una historia que podemos tomarle infinidad de enseñanzas. Pero de allí es donde se usa la palabra adorar. La primera vez en toda la Biblia refiriéndose a lo que es una muestra de la esencia de lo que es adorar. No es la primera vez que se habla de la palabra adoración en la Biblia. La primera vez que se usa la palabra adoración se encuentra ya en Génesis capítulo 18, cuando dice, después le apareció Jehová en el encinar de Manre, hablando también de Abraham, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio saliendo, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora
he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Allí también cuando dice se postró en tierra, es exactamente la misma palabra en hebreo que se usa para adoraremos y volveremos, adoraremos, sino que en el pasaje que les acabo de leer es el reconocimiento que era muy dado en la época bíblica, de cuando se quería reconocer, darle honra a una persona, se postraban ante esa persona. Pero aquí en Génesis capítulo 22 es muy particular. Por eso normalmente hablamos que es la primera vez realmente que se habla de adoración, la esencia de la adoración en la Biblia, y se cumple lo que se habla el principio de la primera mención, que es cuando se habla la primera vez de una palabra en una situación como esta en la Biblia. Podemos sacar toda la enseñanza, la esencia de la enseñanza que se está dando allí, en este caso la adoración, por ser la primera vez que se muestra esto. Lo primero que podemos decir, mis amados hermanos, comienza diciendo allí, y lo que vamos a hacer es un repasito de la situación y a ver cosas pequeños pensamientos para darnos cuenta de ese adoraremos y volveremos, de qué se trata. Lo primero que dice es que aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. ¿Cuáles cosas? Después de estas cosas, ¿qué acababa de pasar? Si ustedes ven sus Biblias, miren sus Biblias, no la pantalla, porque eso no va a salir ahí. A propósito lo hago. Yo sé que tenemos toda la tecnología, pero soy tacaño en eso. Sí, ¿para qué? Para que vean allá. ¿No? Y es más fácil verlo aquí en la hojita, porque usted voltea la hoja y lo ve. ¿Eh? ¿Qué había sucedido antes de estas cosas? Porque cuando dice la escritura, aconteció después de estas cosas. Fíjense que tan solo terminando el capítulo 21, dice: y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno, y moró Abraham en tierra de filisteos por muchos años. Venía Abraham de situaciones que no habían sido fáciles. Antes de estar en Berseba, allí con toda la situación que le sucedió con Abimelech, narra la escritura ahí en Génesis capítulo 21 lo que le sucedió con su otro hijo. ¿Cuál era el otro hijo de Abraham? El mayor, Ismael. Pero que no fue el hijo de ¿quién? De la promesa. Fue el invento de él. No, el invento de la esposa de él. Ahora, que él se dejó inventar fue otra cosa, ¿no? Pero era el hijo de Abraham. Muchas veces dejamos pasar esto como por alto, y sea como sea, aunque no era el hijo que Dios le había prometido, era su hijo, a pesar de que era su hijo con la criada, no con su esposa, tratando de cumplir la promesa que Dios le había dicho. ¿Cuál era la promesa que Dios le había dicho a Abraham? Es que detrás de esto hay mucha historia. Cuando el Señor llama a Abraham, que era un idólatra, ¿cuántos saben que Abraham no era judío? A ver, es que todavía no existía el pueblo judío. Es que es bueno que tengamos estas cosas presentes, porque si no sabemos estos pequeños detalles, ustedes se van a encontrar con el movimiento mesiánico que comienzan, ¿no? Los mesiánicos que hay por ahí, hay mucho movimiento mesiánico que comienzan por ese lado, tratando de meternos en la historia, diciendo de Abraham como judío. No, Abraham no era judío, Abraham era un idólatra. El Señor lo llama, ¿de qué tierra? De Ur de Caldea, de los caldeos, y se vuelve en un personaje muy, muy particular en la Biblia, importantísimo, mis amados, súper importante.
cuando puedan y quieran y su corazón esté abierto, nuestro pastor dio una serie de mensajes, el cual existe un libro, porque existe un libro, ¿no es verdad? ¿Lo tenemos por ahí a la mano? No. Con todo lo que es el trato de Dios con Abraham. Lo podemos leer. Fue una serie de enseñanzas que hace años él dictó. Y si quieren algo más, hay otra serie de enseñanzas que yo he dado también en época de pandemia, aún antes lo había dado, y en pandemia di toda una serie de enseñanzas sobre la vida de Abraham, para que nos demos cuenta de la importancia de este hombre. Tan solo un ejercicio. A veces hablamos mucho del comienzo, de cómo comienza el Antiguo Testamento, ¿no? En el principio creó Dios los cielos, sí, la tierra y todo lo que sucede allí, y centramos mucho allí. ¿Ustedes se han dado cuenta cómo comienza el Nuevo Testamento? ¿Quién me puede decir cómo comienza el Nuevo Testamento? ¿Cómo comienza el Nuevo Testamento? Abran sus Biblias. ¿Cómo dice? Ajá. Interesante, ¿no? ¿Cómo comienza el Nuevo Testamento? El primer versículo de Mateo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué hijo de David? ¿Por qué hijo de Abraham? Eso es otra predicación. Chao. Algún día hablaremos. Solo una pista. Hay dos rieles sobre el cual la Biblia se desarrolla, mis amados. Hijo de David. En David está todo el plan del reino de Dios. En Abraham está todo el plan de redención, de restauración para el hombre. Ahí está Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque el Señor había llamado a Abraham y fue el primer llamado de Dios. Fue el primer hombre llamado de Dios. Escuchen eso. Tenemos la historia de Adán, todo lo que sucedió, la caída. Después viene el diluvio. El Señor hace toda esta obra con Noé. Y pareciera que en Noé comenzara una nueva obra de Dios, que indudablemente comienza porque pues la tierra había pasado por diluvio, pero vuelve y cae la humanidad en un pecado tremendo. ¿Cuál fue ese pecado? En la Torre de Babel. Eso sucedió inmediatamente después de Noé. Y es cuando, perdón la palabra, todo vuelve y se vuelve un caos. Por no decir lo otro. Tronco es aperoco el que se forma allá. Y el Señor llama por primera vez a un hombre que no tenía nada que ver con él, un idólatra de una tierra lejana, y ese hombre era Abraham. Y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y empieza y le da allí toda una promesa, ¿no? Le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Wow. Y a través de él en su simiente. Alguien que era totalmente ajeno a las cosas de Dios, Dios lo llama en su gracia y en su misericordia. Y a través de este hombre comienza el plan de redención.
Y ahora nosotros estamos aquí sentaditos escuchando esto. ¿Cómo iba a ser bendición para todas las naciones? El Señor le promete descendencia. Y la descendencia pues es a través de un hijo. Pero el problema era, como todos sabemos, que su esposa era estéril, no podía tener hijos. Ese es nuestro Dios. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha dicho algo y nosotros miramos por donde nosotros creemos que es el asunto? Pero si eso es estéril, ¿esto cómo va a ser? Pues es por ahí. Y comienza todo un camino de trato y de enseñanza de Dios con el hombre. Así sucedió con Abraham y ya todos conocemos la historia. Simplemente les estoy dando todo este panorama para que nos demos cuenta cómo fue que sucedió esto. Ya sabemos entonces que en todo ese trato con Dios, Abraham siempre con algo en mente. ¿Saben que de pronto para nosotros no es tan espectacular el asunto como sería para él? Aunque a veces nosotros quisiéramos tener la espectacularidad de eso que pasó con Abraham. Porque sea como sea, tú y yo, así creamos que no, conocemos la voz de Dios. En su misericordia Él nos ha llamado. Pero imagínense a Abraham, por allá de idólatra. Y Dios lo llama, no se nos dice cómo. A alguien que no tiene idea del Dios verdadero, Dios se le aparece y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Yo creo que eso de haber escuchado a Dios, no sé de qué manera, a ese hombre lo marcó a tal punto que dice la Biblia que él salió de su tierra sin saber a dónde iba. Y era que es verdad, él no sabía para dónde iba. ¿Se pueden imaginar nosotros en esa misma situación? Sal de tu tierra. ¿Para dónde, Señor? Y no me muevo hasta que yo no sepa para dónde. Porque queremos tener ¿qué? Un mapa que Dios nos dé, ¿sí o no? Las instrucciones, un mapa. Ahora haz esto, es esto, es esto. Abraham no tuvo nunca un mapa, mis amados. ¿Saben quién era el mapa de Abraham? Dios mismo. Entonces Abraham aprendió a ser un hombre que dependía de Dios. Así nos parezca mentira, porque uno a veces como que se fija solo en los errores del pobre Abraham, como que si nosotros no cometiéramos errores. Y se va sin saber a dónde iba, pero dependiendo, y Dios lo va llevando. Todo esto a él, yo creo que era un cúmulo de cosas en su corazón. Comete su mayor error entre muchos que cometió, que fue haber, entiéndame bien, ojo, haber atendido a su mujer. En otras palabras, es haber obedecido a su mujer, porque la misma palabra que se usa allí, cuando dice que él atendió a su esposa, cuando le dijo: oye, mira, se me ocurre esta idea, yo no te puedo dar hijos, pero ahí te doy a mi criada. Esa misma palabra es la misma palabra que se usa en Génesis, cuando dice la escritura que Adán obedeció a su mujer. Es la misma palabra. Y ya todos conocemos, nace Ismael. Era su hijo. No el del plan de Dios, pero era su hijo. Y ahí en Génesis capítulo 21
nos narra que siendo su hijo, le tocó ¿qué? Echarlo de la casa. ¿Por qué? Ya todos conocemos la historia porque se está burlando del pequeñito. Ismael ya era un muchacho, nace Isaac y además pues la mamá Agar le estaba tomando el pelo de pierna a la esposa de Abraham. Todo un cuento, ¿no? Allí toda una historia, por no decir toda una novela, porque es como irrespetuoso, pues novelesco el asunto. El hecho es que, escuchen esto, Abraham acaba de pasar por una prueba fuerte, echar a su hijo, llevarlo solamente con un poco de agua y al desierto. Su corazón tenía que estar dolido, pero el Señor lo sigue llevando y es cuando lo mete allí entonces a tierra de Berseba. Y en medio de todo eso termina, ahora sí aterrizamos nuevamente al versículo donde dice: y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó el nombre de Jehová, Dios eterno, el Olam. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Y después de todo esto que les he comentado, es que dice que Dios, como que si Abraham no hubiera pasado por algo tremendo, dice, y Dios probó a Abraham. Él había pasado por la dureza de haber dejado a su hijo, pero ya había pasado pruebas, ya había crecido el hombre, estaba tranquilo, había plantado un árbol en señal de testimonio, moró ya durante muchos días ahí en Berseba, estaba otra vez como en plenitud con Dios, cuando llega la voz de Dios, otra vez, y probó Dios a Abraham. Y esa prueba ya todos la conocemos. Dame ahora ¿a quién? A tu hijo, a tu único. Porque ese único era el que realmente Dios le había dado, el hijo de la promesa. Por ese hijo era que se iba a cumplir todo lo que él había escuchado cuando Dios lo llamó. En su descendencia, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Se pueden imaginar después de tanta cosa, tanto ir y venir, cuando al fin llega Isaac a la vida de Abraham? ¡Wow! Mi esposa estéril, ya había cesado su costumbre de mujer, yo ya viejo, Dios me cumplió la palabra. ¡Qué plenitud tan grande, mis amados! ¿Cuántos han sentido y cuántos han vivido que después de tanta cosa Dios les ha respondido algo? Es una dicha. Padre, claro, ahora sí. Lo que era estéril, ahora veo la vida, veo el camino. Ahora sí entiendo lo que Dios me dijo. Claro, las naciones de la tierra. ¿Cómo será eso? No solo pues a través de mi hijo, por cuál otra manera. Y viene la famosa prueba de Dios. Y probó Dios a Abraham. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécemelo. Vete a tierra de Moría y ofrécemelo en holocausto. Mis amados, Dios siempre que nos va a llevar a algo mayor, nos va a pasar
por una prueba que va a ser lo suficientemente grande perdón, hice aquí un mal. Una prueba lo suficientemente grande como para que se vea realmente cuál es la calidad de nuestra fe y dónde está puesto nuestro corazón. Porque el Señor dice en su palabra que Él ama la verdad en lo íntimo. ¿A quién le gusta ser probado? Es muy difícil que nosotros digamos sí. Pero David se lo dijo al Señor allí en el Salmo 26, ¿no? Examíname, Señor, pon a prueba mi corazón y conoce mis pensamientos. Aquí lo tenemos, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Son cosas que a través de la vida cristiana todos, amados, todos vamos a pasar por allá, en una medida pequeña o en gran medida, porque el Señor quiere saber que nosotros sepamos dónde está nuestra fe y cómo está nuestro corazón delante de Él. Y saben que es toda una honra para el corazón humano ser probado por el mismo Dios de la creación. Lo que pasa es que como no conocemos los propósitos de la prueba, no nos atrevemos nunca a dar una oración como la de David. Pruébame y examíname. Nosotros, los hijos de Dios, no estamos llamados a examinarnos nosotros mismos, porque nunca el examinarnos nosotros mismos va a ser un examen real. O vamos a pensar más allá de lo que creemos que somos, o vamos a salir totalmente golpeados también, dándonos látigo. La Biblia siempre nos dice que sea el mismo Señor. Examíname. El rey David vuelve y lo dice en el Salmo 139, ¿no? Exactamente lo mismo. Pruébame, conóceme, examíname, porque Él, como el perito, sabe cómo probarnos, cómo mirarnos, cómo examinarnos. Y eso es lo que está haciendo allí. Esa prueba de Dios para Abraham era pidiéndole su corazón. Y Dios quería saber realmente dónde estaba el corazón de Abraham. Escuchen esto, mis amados. Porque es que cuando Dios nos da algo, un talento, un don, un llamado, una bendición, una obra, cuando algo viene directamente de Dios, es posible que tendamos a abrazarlo tanto y a embelezarnos tanto en lo que Dios nos ha dado, que Dios necesite, mis amados, pasarnos por estas pruebas para saber entonces si nuestro corazón está en lo que Él nos dio o nuestro corazón sigue deseándolo solo a Él. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que se está mostrando allí. Nosotros somos dados a esto. Dios me lo dio. Dios fue el que me lo dio. Dios me lo prometió,
Dios me lo dio. ¿Cómo es posible ahora que Dios me lo pida? Cada vez que hablo de esto digo, Señor, si yo fuera Abraham, yo no creo que yo te lo hubiera dado. No sé qué hubieras hecho conmigo. Porque es que somos llamados a poner el don, la bendición por encima del dador. Algunas veces se vuelve nuestro sustento lo que Dios nos da. Y no estoy hablando solo de lo material, sino estoy hablando de la bendición de Dios, de lo que Dios nos da. Para nosotros los que le servimos, se vuelve de pronto nuestro sustento, con lo que nos presentamos la obra de Dios. Y puede convertirse hasta en el orgullo de nuestra propia vida. Y de cuando en vez y de vez en cuando al Señor le encanta tocar esas cosas. De una o de otra manera. Cimbronea lo que Él nos ha dado. ¿Cuántos hemos pasado por ahí? Solo para saber cómo está nuestro corazón. Y Abraham pasa por esta prueba tan tremenda. Pero ¿cómo así? Tú me das de una manera sobrenatural este hijo. Se supone que sobre este hijo está todo mi sueño, Dios, pero tu sueño también, tu propósito, tu promesa, lo que tú dijiste, y ahora me lo pides. Eso no se da todos los días, mis amados. Pero cuando se da, es porque Dios tiene algo mucho más grande. Fíjense que lo dio en un momento de plenitud. Había pasado por todas las pruebas, había dejado ya a su otro hijo, y él estaba ya en tierra de Moriah. Había vuelto a invocar el nombre del Señor. Había plantado ese árbol de tamarisco como señal de testimonio. Cuando estaba en la plenitud, cuando uno cree que está mejor en la vida del Señor, uno cree que el Señor le va a hablar a uno a su corazón y decir: ahora quiero que hagas una obra mayor, ahora quiero que hagas esto, te voy a dar aquello. Y uno nunca se va a esperar que Dios le diga: dame lo que te di. Dame lo que te di. Fuera, Satanás, eso no puede ser. ¿Sí o no? Ese es el cristiano moderno. Dios pidiéndole y él diciendo: fuera, Satanás, esto no puede ser de Dios. Satanás es el que me quiere quitar esto. Pero realmente esas son las verdaderas pruebas del corazón. Cuando Dios nos pide lo que Él mismo nos ha dado. Ahí es donde está la mayor prueba para el corazón nuestro. Escuchen esto, porque ya a las 2:67. Vete a tierra de Moriah y ofrécemelo en holocausto. ¿Ustedes saben cuál es la tierra de Moriah? ¿Saben qué pasó en Moriah años más tarde? ¿Por qué el Señor,
Escuchen esto, ¿por qué el Señor no le dice a Abraham: ofréceme a tu hijo en holocausto aquí? ¿Por qué lo tuvo que mandar 3 días de camino y tan lejos? ¿Qué sentido tenía de mandarlo a Moría? Busquen su Biblia, porque como les digo, esto yo no lo pongo ahí en pantalla. Segunda de Crónicas 3:1. Dice así la escritura en Segunda de Crónicas 3:1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. ¿Qué pasó en Moriah? Años y años después fue levantado el templo de Jerusalén. Los estudiosos dicen: en el mismo lugar donde pareciera que el Señor le dijo a Abraham, donde Abraham preparó todo el altar para ofrecer a su hijo, en ese mismo lugar, en el monte Moriah, es levantado el templo de Jerusalén. Qué cosa tan tremenda, totalmente profético lo que el Señor le había dicho a Abraham: 3 días a tierra de Moriah. Porque, wow, en Moriah. Y cuando tengan tiempo, estudien por qué fue levantado ahí. A veces uno no se hace esas preguntas, ¿no? Solo cuando uno se mete a estudiar así, uno dice: wow, ¿y esto? ¿Cuántas veces yo había preparado este mensaje, pero para esta vez el Señor me regaló esto? Y yo decía: Señor. Y el templo de Jerusalén resulta allí levantado después de un pecado que yo todavía no entiendo, y quien lo entiende me enseña. Todo comienza cuando al rey David le da por hacer un censo. ¿Se acuerdan lo del censo? Y que el Señor dijo que eso era pecado, y le da 3 alternativas a David. David, en respuesta a una de esas alternativas, allí levanta un altar a causa de lo que había sucedido, y preparándolo allí es después que el Señor le dice: no, usted no lo va a levantar, es su hijo. Es el mismo lugar para levantar el templo. Cosas curiosas que suceden allí. Pero entonces, por eso Moriah, mis amados, llévalo a tierra de Moriah y ofrécemelo en holocausto. ¿Qué era el holocausto? Bíblicamente hablando, el holocausto es un sacrificio que se daba al Señor, escuchen esto, pero que no tiene nada que ver con pecado, con perdón de pecados. Existen 2 tipos de sacrificio en la Biblia: el sacrificio que es para expiación de pecados, y el que es en acción de gracias, que es el holocausto. En el sacrificio de perdón de pecados se consumía la víctima, y de ahí tomaba algo el sacerdote, que era donde ellos se alimentaban. ¿Recuerdan que los sacerdotes vivían de asado en asado? Para mí que Andrés David es sacerdote. Pero en el holocausto se ofrecía todo, absolutamente todo se consumía delante de Dios. No quedaba nada para el sacerdote. Toda la víctima se quemaba en olor fragante. Adoración, entrega absoluta solo para el Señor. Eso era lo que le estaba diciendo el Señor
a Abraham: ofréceme a tu hijo, lo quiero todo para mí, pero va a ser la muestra de tu corazón para mí. ¿Se han dado cuenta? Es la muestra de tu corazón. Tu corazón lo vas a poner allí todo para mí. Dame, hijo mío, tu corazón. Por eso es que dice Abraham, cuando el muchacho se alistan para ir allá al sacrificio, por eso es que Abraham le dice: adoraremos y volveremos. Ese acto era para Abraham un acto sublime de adoración, mis amados, porque estaba dando totalmente su corazón, sus sueños, todo lo que Dios le había dado, todo lo que Dios le había dado. Escuchen esto: lo que Dios le había dado, no lo que él se había inventado. Lo que él se había inventado, que era Ismael, se fue para el desierto, pero lo que Dios le dio, ahora Dios le está diciendo: dámelo en sacrificio vivo, dame tu corazón. Y en tu corazón está Isaac, ofrécemelo como olor fragante. Y nos encontramos que este hombre lo hace. Aleluya. ¿Por qué lo hizo, mis amados? ¿Saben por qué lo hizo? Porque Abraham lo sostuvo la fe de la voz que había escuchado desde antes: en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Y por eso es que en Hebreos capítulo 11 nos dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a su hijo, creyendo que le iba a ser devuelto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tú quieres saber cuándo realmente algo de Dios quiere un fruto real? Ponlo en el altar. Tú, amado siervo, consiervo, has estado luchando con un llamado de Dios. Tu obra, mi obra, delante de Dios, hemos estado dándole y dándole, y como que solo damos y damos y damos, y como que no florece lo que estamos haciendo. Pongámonos en el altar. Que si es de Dios, resucitará con la bendición real, no con el esfuerzo que yo he estado haciendo por años de lo que estoy haciendo. Que aunque puede que yo sea fiel en lo que esté haciendo, pero no veo fruto. Escuchen, hay un principio en la Biblia que es fundamental. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no dará fruto. Pero si muere, dará mucho fruto. Anota esto en tu corazón. El fruto no viene del hacer. El fruto viene del morir. El fruto no viene del hacer. El fruto viene del morir. Ponerlo en el altar. El padre le dice a Abraham después: ya conocí. ¿No les parece interesante esa palabra? Ya termino.
no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único. Y por tanto, dice, ahora sí, como me gusta decirlo a mí, de cierto, o de verdad para Dios, ahora sí te bendeciré. Ahora sí, dice allí la escritura, ¿o no? Dice, y por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar, y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. El Señor ya se había asegurado el corazón de Abraham. El Señor ya no tenía problemas con el corazón de Abraham. Sabía que Abraham le había dicho, tú eres lo máximo para mí. Hoy le cantábamos, tú eres mi todo. Eso fue lo que Abraham le dijo en ese acto de adoración. Abraham se dio todo lo que había en su corazón. 2 minutos más. Palabra de predicador. Es que hay allí un detalle más, mis amados. ¿No les parece curioso? No era ningún niño Isaac. Allí la palabra que dice el muchacho. En el hebreo la palabra que se usa significa muchacho, no niño. Y los estudiosos creen que lo mínimo que Abraham tendría, que Isaac tendría era por lo menos 17 años. Otros se atreven a decir, yo no sé de dónde, eso sí, discúlpenme, que hasta podría tener 30 años. Hacen cuentas ahí. En todo caso, no era un niño. Ojo. Y él se deja atar por su padre. Isaac, tipo de Jesús, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuántos dicen amén? Era todo un muchacho y fue obediente hasta la muerte. Sí, para Abraham era el ofrecimiento de su corazón para Dios. Pero nos hemos puesto a pensar, para Isaac, ¿qué era esto? ¿Dónde está el holocausto? Él era el holocausto. Él era el holocausto. Isaac, amados, pudiéndose rebelar contra su padre, porque no era un niño, se ofreció a la hora de la verdad a sí mismo, como lo hizo Jesús, a sí mismo. Ese es el holocausto, cuando nos ofrecemos a nosotros mismos delante de Dios. Ser holocausto, la verdadera adoración. Por eso es que la escritura no dice que Abraham dijo, adoraré y volveré. Porque no era un acto solamente de desprendimiento del corazón de Abraham, sino que Abraham dijo, adoraremos. No solamente adoraba a Abraham ofreciendo su corazón, sino que también la adoración era Isaac, él mismo ofreciéndose voluntariamente, como Cristo lo hizo, ofreciéndose por ti y por mí en la cruz del Calvario, ofreciéndose como sacrificio vivo en olor fragante para el Padre, diciéndole, esta es la manera, la evidencia de cuánto te amo. Esa es la verdadera adoración. Amén.
Que el Señor me los continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Pongámonos en pie. Solo un minuto más. Guárdame eso allí mientras tanto, amada. Déjalo ahí, déjalo ahí. Solo un minuto más. Un instante basta. Solo un instante. Cierra tus ojos. Yo sé que es tarde, pero basta un instante. El Señor que nos ha estado pidiendo. Eso que todos sabemos, que hay una voz allí, que es la voz del Señor. Y solo dile: Padre, dame la gracia de poder ofrecerlo en adoración delante de ti. Recuerde que el verdadero fruto no viene del hacer, sino del morir. ¿Qué debemos poner en el altar para adorar? Unas palabras sabias del pastor Edgardo ahorita antes de comenzar. La adoración es más que lo exterior, es el altar interior. En ese altar interior, ¿qué hay? Piensa en un don, en una bendición. Dios, ¿qué te está pidiendo? En una obra de Dios. Que Él toque, permita que nosotros le permitamos que Él toque allí. Porque a la postre, el final de toda prueba de Dios es para llevarnos a algo mucho mayor. Yo los bendigo y que venga la fuerza de la palabra, porque si nosotros quitamos la fe que tuvo Abraham a la palabra de Dios, Abraham sería más que un burdo asesino delante de Dios. Pero lo que le da sentido a todo lo que hizo Abraham es que creyó que Dios era poderoso para cumplir su palabra. Sus propósitos iba por encima de todo. Gracias, Padre, porque tú eres fiel, tú eres bueno y tú eres verdadero. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, pastorcito, cumpleaños feliz. Dios te dé más salud, bendiciones. Dios te cuide y te guarde por siempre. Amén. Aleluya. Aleluya. Negro. Ven. Mientras tanto, que vayan por los niños, mientras tanto. Vamos a orar por el pastor Edgardo, mis amados. Amén. Edguita, por favor, nos diriges en esta oración. Tú. El mayor ora por el menor. Es una dicha, la verdad. No, es una dicha poder orar
por este hombre que ha sido un ejemplo en todo sentido para la iglesia, para las familias y para nosotros en particular. Lo menos que podemos hacer es orar al Señor para que los cielos se sigan abriendo muchísimo más para ti y tu casa y tus nietos y tus bisnietos. La historia sigue. Extendamos nuestras manos y vamos a orar por Edgardo Peña. Padre, cumplir años, cuando uno ve, Señor mío, que ese calendario avanza y avanza y avanza, pero en medio de ese avance, Señor mío, podemos ver cada vez más tu gloria y tu majestad. No importa que avancen los días. Señor mío, yo te ruego, Padre amado, que cada día, cuando aumenten los minutos y los segundos, igual, Señor mío, tu presencia siga manifestándose poderosamente en su vida, Señor mío. Porque sabemos, Señor mío, que toda la congregación, y yo creo que no solamente nuestra congregación, sino también nuestra ciudad, Bogotá, nuestro país, y por qué no las naciones, son bendecidas por todo lo que tú depositas en el corazón de Él. Señor, gracias. Seguiremos viendo sus días, seguiremos caminando junto a Él, su esposa, sus hijos, sus nietos. Seguiremos, Señor mío, imitando sus pisadas. Señor del cielo, bendecimos su vida, bendecimos su casa, bendecimos sus sueños, su entrega, su sacrificio, Señor mío, y que pueda recoger mucho más ahora y prontamente, en el nombre de Jesús. Te bendecimos en el nombre de Jesús, Edgardo. Amén. Bueno, tiempo de terminar. Muchas gracias. Recibí mensajes muy bellos el 7 de febrero. Ahí tenemos algo, perdón. Por poco y hago una locura. Los 63 entraron como pisando duro, ¿no? Tenemos un bebé para presentar al Señor hoy. Les ruego, por favor, 5 minuticos nada más. Sí, lo había olvidado por completo, por todo el trajín. Pueden ir por los niños mientras tanto, porque arriba en Citizens van a estar desesperaditos. Los padres, yo tengo por aquí sus nombres porque soy pésimo para nombres. Dios mío, aquí están. Miguel, Nixaid, ¿dije bien? Ok. Y su bebé Said Miguel Ángel. Dios mío, vengan para acá, por favor. Denme un aplauso de ánimo. ¿Cómo se dice tu nombre? Nixaid. ¿Tú de dónde eres? Venezuela. ¿Dónde más hay nombres así? Cogen de aquí, cogen de allá. Muy bien. Vamos a orar. Pónganse de pie, por favor. Ya nos estamos yendo. Vamos a cerrar bien, pero este momento es muy importante. Lo están esperando sus padres hace tiempo. Me excuso que mi cabeza estaba loca hoy. Vamos a orar. Ya sabes nuestra manera, ¿no? Tú oras y luego nosotros oramos y lo bendecimos. ¿Me recuerdas el nombre completo del niño? Said Miguel Ángel. Said significa el que crece. Muy bien. Vamos pues a bendecir a Said Miguel Ángel. Said Miguel Ángel. Bien. Bueno, primeramente Dios me dio una palabra para bendecir a mi hijo el día de hoy. Son 2 salmos y una del libro de Lucas. El Salmo 111, versículo 2. Sus hijos dominarán el país y la descendencia de los justos será bendecida. Hoy declaro sobre ti que serás cabeza y no cola, donde quiera que estés.
pero no por ti, sino porque Dios estará contigo donde quiera que vayas. El otro salmo es 127:3. Los hijos son una herencia del Señor, fruto desde el vientre son una recompensa. Y Lucas 2:40. El niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Señor, te doy gracias por la vida de mi hijo, lo bendigo y te lo presento el día de hoy consagrándolo a ti. Te pido, Señor, que tú lo cuides y lo guardes toda su vida, los guíes en tus caminos y bendigas mi familia como siempre lo has hecho. Amén. Esto estaba muy divertido ya. Vente, Lucía. Bueno, vamos a extender las manos hacia ellos, hacia Said Miguel Ángel. ¿Listos? Señor, te damos muchas gracias por este caballero hermoso, este jovencito chiquito, pero un alma grande ya en él, un espíritu que tú has creado. Gracias, Señor, por la oración de sus padres. Gracias por el amor que tú has puesto en ellos para ti y para su hijo. Y nosotros como comunidad lo bendecimos, te recibimos aquí. Said Miguel Ángel, te dedicamos al Señor del cielo como tus padres lo han dicho. Bendecimos tu vida con salud, con paz. Llamamos el shalom de Dios sobre ti. Shalom de Dios, shalom de Dios. Y mucha salud y mucha bendición en todos tus días. Eres bendito en el nombre de Jesús. Amén. Ahí está. Gloria a Dios, Dios mío, estos 63 comenzaron complicados. Levanten sus manos a los cielos, por favor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire a la cara y te dé. El Señor te renueve su misericordia y ponga sobre ti su perfecta paz. Amén, amén. Nos vemos el viernes. Comienza Esencia. Las letras de tu